relaciona con B si solo si A es menor que B. Entonces, ¿qué les parece? Empecemos por la primera propiedad, por ejemplo. Yo quiero ver si cumple la reflexividad. Entonces, que cumpla la reflexividad, ¿qué sería? Sería ver lo siguiente. Vamos a ir acá. ¿Se animan a escribirme en el chat qué significaría ver que es reflexiva esta relación del menor? Fíjense, dice A se relaciona con B si solo si A es menor que B. ¿Qué sería reflexividad? Que se relacione consigo mismo. ¿Se dan cuenta? Claro, vale, perfecto. Que la A sea menor que A. Muy bien. Entonces deberíamos ver que muy bien. Que para todo A del conjunto de los enteros, si vamos a escribirlo bien completo. Para todo A perteneciente a los enteros, A se relaciona con A si solo si A es menor que A. Bueno. Acá Juan dice que no es reflexiva. Muy bien. Perfecto. Porque Juan, ¿te animas a dar un contraejemplo? Dice que no es reflexiva porque A es igual a A. Exacto, muy bien. Y si quiero mostrar uno, un entero que no lo cumpla. Porque uno no se relaciona con uno porque uno no es menor que uno. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a poner, no es reflexiva, contraejemplo. Ya podemos mostrar un contraejemplo y listo. Vamos a decir, existe el 1 perteneciente a los enteros, ¿sí? Existe uno que pertenece a Z, tal que 1 no es menor que 1, ¿sí? Ustedes pueden poner el menor tachado. Entonces, ¿qué significa? Tengo que seguir probando las otras relaciones, las otras propiedades, ¿qué les parece? Para ver si es de orden. Ya no. Ah, no, perfecto. Con que ya una propiedad no se cumpla, puedo asegurar que no es de orden. Entonces, directamente podemos decir no es una relación de orden, ¿sí? Y se acaba ahí, no hace falta decir más nada. Recuerden esto, si no cumple la propiedad, damos un contraejemplo. Mostramos uno que no la cumple. Bien, perfecto. El único que era de orden entonces en este es el inciso B que habíamos demostrado. Vamos al 2. En el 2 había quedado por hacer el asteriscado era el B, ¿sí? Acá teníamos que determinar el diagrama de Haas del orden dado por los siguientes grafos. El A lo habíamos hecho y nos faltaba el B. Yo acá les dibujé, acá. Les dibujé el 2B para que vean bien las flechas porque por ahí no se distinguen. Y ya les saqué, recuerden que para hacer el diagrama de Haas había 3 partes. La primera parte era sacar todos los bucles. Entonces, para que no se nos haga lío, ya les saqué los bucles acá. La segunda parte, si recuerdan, era sacar los cierres transitivos. Entonces, ¿cuál podríamos borrar? ¿Qué flecha podríamos borrar? Por ejemplo, la que va de dónde hasta dónde. Ale dice del 1 al 3. Buenísimo, muy bien, Ale. ¿Por qué? Porque tenemos del 1 al 2 y del 2 al 3, entonces el transitivo del 1 al 3 ya lo podemos borrar. Muy bien. ¿Cuál otro? Del 2 al 4. Muy bien.
porque tenemos, fíjense, del 2 al 3, del 3 al 4, entonces el transitivo del 2 al 4 lo sacamos. Perfecto. ¿Y algún otro? Del 1 al 4. Muy bien. Acá. Del 1 al 4 también, porque teníamos 1, 2, 2, 4, entonces el 1, 4, que es el cierre de la transitividad, también lo podemos sacar. Muy bien. Entonces ahora, teniendo esto, ¿sí? Ya podemos construirnos el diagrama de Haas. ¿Quiénes irían abajo de todo, que preceden al resto? ¿No se puede sacar también el del 5 al 4? Porque ¿cuál sería ahí la relación? Porque 5 se relaciona con 3, 3 con 4, entonces 5 con 4. Ah, sí, perfecto, me lo había comido, muy bien, muy bien. Tenemos del 5 al 3, del 3 al 4, entonces el 5 al 4 también se cierra, perfecto. Bien, creo que ningún otro, ¿no? Ahora sí. Bueno, ahora sí. Para construir el diagrama de Haas, ¿quiénes pondríamos, qué elementos pondríamos abajo que preceden al resto? O si hay uno, no sé, ¿qué les parece? Ujú. ¿El 1 y el 5? ¿O Muy solo el 1? bien, muy bien. Ahí vamos a ver por qué el 1 y el 5. Está perfecto. El 1 y vamos a poner, bueno, capaz nos quede más cómodo del otro lado, pero es lo mismo. Fíjense porque encima del 1, ¿quién podemos poner? ¿Quién iría? ¿Quién sucede al 1 en este dígrafo? Bien, yo en el 1 y ahora por encima del 1, el 2. Perfecto, muy bien. Porque fíjense, tenemos 1, la flecha dirigida hacia el 2. O sea que el 1 se relaciona con el 2. Muy bien. Por encima del 2, ¿quién vamos a poner? El 3, muy bien. Perfecto. El 3. ¿Y ahora qué podemos hacer? Ponemos uno más acá arriba, arriba del 5. ¿Qué podemos hacer? Ponemos el 4 Muy bien. ¿Arriba de quién, Cristian? del 3. Muy bien, perfecto. El 4 arriba del 3. Entonces, el 3 se relaciona con el 4, muy bien. ¿Y el 5 este, a dónde lo vamos a unir? ¿O con quién se relaciona el 5? Con el 3 y el 4. Con el 3 y el 4, muy bien. Entonces el 5 acá podemos hacer directamente una línea, bueno, más o menos recta hasta el 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que acá van a estar todos. Tenemos el 1, 2, el 2, 3, teníamos el 1, 3. Después tenemos el 1, 2, el 2, 3, el 3, 4, tenemos el 2, 4 por transitividad y el 1, 4. Y el 5, si se fijan, iba al 3, iba iba el 4 por transitividad. Tenemos el 5, 3 y como está el 3, 4, también tenemos el 5, 4. ¿Está bien? Entonces, ese sería el diagrama de Haas que le corresponde. Lo quise hacer porque por ahí no se ve bien en el dibujo las flechas, hacia dónde estaban dirigidas. ¿Está bien? ¿Se entendió ese cómo queda? Claro, Jonas, muy bien. Por eso uní acá el 5 con el 3. Bien, ¿se entendió este?
Sí, profe. Bien, buenísimo. Ale, el 5 queda abajo porque fíjate que el 5, ¿sí? Vos lo tenés acá arriba. El 5 es el que se relaciona, no hay flechas dirigidas al 5, sino que se empieza del 5. Y del 5 va al 3, o sea, el par ordenado es el 5-3, no el 3-5. Y también teníamos acá el 5-4, que este se borró por transitividad, no el 4-5. Entonces, al empezar las flechas desde el 5 hacia los otros elementos, el 5 debe ir abajo, ¿está bien? Porque acá acuérdate que es la relación de precedencia. ¿Quién precede a quién? Bueno, el 5 precede al 3 y el 5 precede al 4. Después tenemos el 1 precede a este y a este. Y así. Si acá las flechas hubieran estado al revés, sí, coincido con vos en que el 5 no debería ir abajo, debería ir arriba, ¿sí? Lo mismo con el 1. ¿Por qué el 1 va abajo? Porque a partir del 1 salen las flechas. Teníamos el 1-2, acá salía el 1-3, salía el 1-4. ¿Te das cuenta ahora? Bien, genial, buenísimo. Bueno, si les parece, hola a los nuevos, Santi, Julián, no sé si se sumó alguien más. Vamos a ahora sí empezar con el 5, que ya son los elementos distinguidos. Lo que hicimos recién fue trabajar los dos asteriscados que nos había quedado, pero después yo se los subo, quédense tranquilos. Habíamos hecho ayer el ejercicio 3, el ejercicio 4, que era dibujar los diagramas de Haas, y dado el diagrama de Haas, dar la relación, cuáles son los pares ordenados, y ahora sí nos vamos a centrar en el 5, que había quedado este. Lo que nos dice es determinar los elementos maximales y minimales de los siguientes conjuntos ordenados. Indicar si tienen primer y último elemento, justificar. Bueno, ¿alguien se anima a decirme o se acuerda qué son los elementos maximales y minimales? Lo que se acuerden con sus palabras. Los minimales son los que preceden a todos los valores, los maximales los que suceden a todos los valores, si no me, o al revés, si no me Muy equivoco. bien. No, está muy bien. Está muy bien, Juan. Entonces, los maximales van a ser los que suceden a todo el resto y que por encima de ellos no hay otros. Y los minimales son los que preceden al resto de los elementos y que por debajo de ellos no hay otros elementos. ¿Sí? Está muy bien, Juan. Y ahora sí, el primer elemento y el último elemento. ¿Cuál es la diferencia entre el primer elemento con los minimales? ¿O qué cumple el primer elemento? Que no lo precede ninguno. Y algo más, que en realidad precede a todos. Pero a él no lo precede ninguno. O sea, No, a él eso no está sucede a bien. ninguno, perdón. Ahí está. Sí, está bien. Y último entonces, último elemento. Que no precede a ninguno. Eh, sí, a ver. O sea, que no lo sucede ninguno, puede ser. Ahí está. Que no le sucede ninguno. Ahí me gusta más. Muy bien. Muy bien. Vamos a decir el primer elemento, sí. Aquel que precede a todo el resto de los elementos. Ahora lo vamos a ver en ejemplos. Y último elemento, aquel que sucede a todo el resto de los elementos y que por encima de él tampoco hay ninguno. Eso está muy bien. Bueno, vamos a ir escribiéndolo así con nuestras palabras, ¿sí? No hace falta que pongamos símbolos y eso, como ustedes quieran. Vamos, por ejemplo, al inciso A. Ay, esto me queda violeta y no me gusta. En el inciso A, fíjense, tenemos este diagrama de Haas, ¿sí? Donde tenemos los elementos A, B, C, D, E y F, G. ¿Quiénes serían para ustedes los elementos minimales? ¿Qué les parece mirando ese diagrama? Es decir, elementos ¿qué pasa con estos elementos? Que por debajo de ellos no tiene que haber ninguno que El lo A, B preceda. y el C. Perfecto, muy bien.
¿Quiénes serían acá? A, B y C, porque por debajo de ellos no hay ningún elemento que los preceda, ¿está bien? Entonces son los únicos, muy bien. ¿Y maximales? F y G. F y G, perfecto. ¿Por qué son F y G? Porque por encima de ellos no hay ninguno que los suceda, ¿está bien? Podemos anotar, ¿sí? Después lo anotan bien ustedes con un poco más. Vamos a poner porque debajo de ellos no hay elementos que los precedan, y elementos maximales son esos porque por encima de ellos no hay elementos que los sucedan, son los únicos, el F y el G. Muy bien. ¿Hay primer elemento? ¿Qué les parece? ¿Hay uno que preceda a todo el resto? No. No, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, si yo digo el A, bueno, pero el A no precede al E, por ejemplo. O si yo digo el C no precede a este. O si yo digo el B, bueno, el B no precede ni al A ni al C. Entonces, ninguno de estos va a cumplir con las características de primer elemento. Entonces, lo podemos justificar como que no tiene primer elemento porque no hay ninguno que preceda al resto. Tengan en cuenta que esto de precedencia puede ser consigo mismo, ¿sí? Por ejemplo, el B con el A y el C no los precede, entonces no me sirve. El A no precede al E y el C no precede al D. Entonces, ninguno de estos es primer elemento. ¿Y qué pasa con último elemento? ¿Hay uno que suceda al resto? Tampoco. Tampoco. Porque, por ejemplo, el F no sucede al E y el G no sucede al D o al A. ¿Está bien? Entonces con eso ya me alcanza para decir que ninguno de estos es último elemento. Muy bien. ¿Bien? No tiene último elemento porque no hay ninguno que suceda al resto. Y estas justificaciones van a ser para todo el resto de los conjuntos que veamos. ¿Está bien? Siempre es la misma justificación. ¿Qué pasa ahora con el inciso B? Es este que tenemos acá. Elementos minimales. ¿Quiénes son? El A. Solo el A, perfecto. ¿Y maximales? El E y el F. El E y el F. ¿Sí? No pongo la justificación porque es la misma, ¿sí? Pero como nos pide justificar, ustedes agreguen la A, ¿está bien? ¿Qué pasa con primer elemento? ¿Tiene o no tiene? Sí, en este sí. ¿Quién sería? El A. El A. Coincide con el elemento minimal. Muy bien, el A es primer elemento, acá sí podemos decir, ya que precede a todo el resto. Porque fíjense la diferencia con el anterior, el A, ¿sí? Al estar acá debajo, precede al B, precede al C, precede al D, al E y al F. Precede a todos. Entonces el A se va a llamar primer elemento. Y último elemento, No tiene. no tiene. Muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el E de acá no sucede al F, ni el F sucede al E. Y esto debería pasar para todos. Ahí vamos a ver un caso donde sí pasa. Entonces directamente no tiene último elemento. Bien. A ver. Bueno, el C es asteriscado, así que hagamos el D. En el D, que es este último de acá, ¿quiénes serían los elementos minimales? El ¿Quién sería? 0. No. Claro, muy bien. El 0. Acá están mezclados los elementos. Tenemos 0, tenemos 1, números y tenemos letras, P, Q y R. El 0 es minimal. Muy bien. Maximal.
El 1. El 1 solamente. Primer elemento tiene El 0. el 0 y último El 1. el 1. Fíjense que acá sí se cumple esto porque porque el 0, sí, es un elemento que precede al resto, precede a P, Q y R, y por transitividad precede al 1. ¿Está bien? O sea que precede a todos los elementos. Y el 1 es el último elemento porque sucede a todos, sucede a P, Q y R, y sucede por transitividad al 0. Entonces, en este caso, es el único caso donde el minimal coincide con el primer elemento y el maximal coincide con el último. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bien, buenísimo. Hola Tere, recién vi que te sumaste. Lo que estamos haciendo es el ejercicio 5. Estábamos viendo esto de los elementos minimales, maximales, primero y último, ¿sí? Rápidamente vimos que los elementos minimales, ¿sí?, de un diagrama de Haas son aquellos que cumplen que debajo de ellos no hay ninguno, o sea, no hay ninguno que los precede. Por ejemplo, si miramos este de acá, los minimales serían el A, el B y el C. Y los maximales son aquellos elementos por los cuales por encima de ellos no hay ninguno que los suceda. En este caso serían el F y el G. Esos se van a considerar maximales. Y después vimos lo que es primer elemento y último elemento. Primer elemento es uno solo que preceda todo el resto. En este caso no hay, ¿sí? Pero en el caso que, por ejemplo, en el B, sí hay uno que precede al resto, que es el A. ¿Por qué? Porque el A precede a todo el resto de elementos. Y último elemento va a ser uno que suceda a todos. En este caso no hay, pero en el caso del D sí. ¿Por qué? Porque el 1 sucede tanto a P, a Q, a R como al 0. Entonces el 1 se va a considerar último elemento, por ejemplo. Esas son las diferencias. Bueno, bien. ¿Alguna duda hasta acá? Buenísimo. Igual ya lo vamos a ver en otros ejemplos. Genial. Entonces, vamos a pasar al 6. El 6, algo habíamos hecho ayer, si recuerdan. El 6 era este que nos decía dibujar los diagramas de Haas de los siguientes conjuntos ordenados por la relación de divisibilidad y determinar cuáles están totalmente ordenados y si son bien ordenados. Lo que hicimos ayer fue dibujar los diagramas de Haas, ¿sí? Dijimos quién era la relación, que a mí se me había hecho lío con los números, si recuerdan. Habíamos definido esta relación de divisibilidad. Hago un repaso rápido. Decimos que A divide a B si solo si existe un K entero tal que el B se puede escribir como A por K. O también esto se lee como que el B es el múltiplo del A. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que 1 divide a 2 si solo si existe un K entero tal que ese 2 se puede escribir como 1 por algo. Ese K que existe es 2. ¿Por qué? Porque yo al 2 lo puedo escribir como 1 por 2. Y otra forma de pensarlo es que el 2 es el múltiplo de 1, o 1 es divisor de 2, ¿sí? Se escribe al revés esto. Entonces, el par ordenado, si yo digo que el 1 divide a 2, el par ordenado va a ser el par 1,2. Entonces, de esa forma fuimos armando la relación para el A y para el B. Y dibujamos los diagramas de Haas. Ahora tenemos que responder estas dos preguntitas. ¿Alguien se acuerda qué significa que sea totalmente ordenado un conjunto? ¿O no? Si no, no hay problema, lo explico. Bueno, un conjunto se va a decir totalmente ordenado, ¿sí? Si todos sus elementos son comparables. ¿Qué significaba esto? Elementos comparables significa que sí o sí uno precede al otro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que 3 y 6, si miramos este diagrama de Haas horrible que nos había quedado ayer,
Vamos a decir que 3 y 6 son elementos comparables, ¿por qué? Porque al menos el 3 precede al 6, ¿sí? Para que lo sea tiene que pasar que el 3 preceda al 6 o que el 6 preceda al 3. En este caso, como el 3 precede al 6, decimos que son comparables. Lo mismo, fíjense, el 6 y el 30 decimos que son elementos comparables, ¿por qué? Porque el 6 precede al 30, o sea, se relaciona. El 15 y el 30 también son elementos comparables. El 10 y el 30 también. Pero, por ejemplo, fíjense, el 2 y el 15 en este diagrama no son elementos comparables, porque ni el 2 precede al 15, ni el 15 precede al 2. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, vamos a decir que el 2 y el 15 son elementos incomparables. Esa es la única diferencia. Entonces, un conjunto se va a decir totalmente ordenado si todos sus elementos son comparables. Entonces, ¿qué diríamos en el caso de este diagrama de Haas, de este conjunto? ¿Cómo son sus elementos? Hola Bruno, hola Vale. Hola Mati, ¿todo bien? Para ponerlos en contexto, estamos trabajando el ejercicio 6 que habíamos empezado ayer. Justo lo empezamos, ¿sí? Ayer, si recuerdan, habíamos hecho los diagramas de Haas y nos faltaba responder estas preguntitas, si eran totalmente ordenados y bien ordenados. Lo que expliqué recién es que un conjunto es totalmente ordenado si todos sus elementos son comparables. Pero ¿qué pasa con los que me escucharon? ¿Qué pasa con este de acá? ¿Son todos los elementos comparables? No. No, muy bien. Entonces, al tener elementos que no son comparables, vamos a decir que el conjunto no es totalmente ordenado. Por ejemplo, ¿me pueden dar un ejemplo? Además del 2 y el 15, que ya lo dije yo, otro, donde no se El 5 y el relacionen. 2. El 5 y el 2, por ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, 5 no se relaciona con 2, ni 2 se relaciona con 5. ¿Está bien? Voy a poner entre paréntesis. Fíjense, el conjunto no es totalmente ordenado, por ejemplo, y muestran un ejemplo donde haya elementos que no se relacionen, ¿sí? Por ejemplo, 5 con 2, ni 2 con 5. Entonces, al tener elementos que son incomparables, el conjunto no va a ser totalmente ordenado. ¿Está bien? Decimos que no es totalmente ordenado. Bueno, ¿y qué pasa con este que tenemos acá? Este era el inciso B. Vamos a responder esa pregunta primero. ¿Qué les parece? ¿Tiene elementos que no se relacionen en este diagrama? Es totalmente ordenado ese profe porque se relaciona entre todos, sería. Muy bien, perfecto. Acá todos se relacionan con todos, ¿sí? Porque si recuerdan, el 2 se relaciona con el 4. Con eso ya me alcanza, ¿sí? Con que uno se relacione con el otro o 4 con 2 ya me alcanza. En este caso es el 2 con el 4. Después tenemos el 4 con el 8 con el 16 y el 16 con el 32. Y además, como es transitiva, tenemos el 8 con el 32, el 4 con el 16, el 4 con el 32 y el 2 con todos, con el 8, el 16 y el 32. O sea que todos estos elementos se relacionan. Entonces vamos a decir que el conjunto es totalmente ordenado. Porque todos sus elementos son comparables. ¿Sí? O bueno, lo podríamos poner en símbolos, pero es lo mismo. O todos se relacionan entre sí, eso quiere decir. No hay ninguno que nos quede afuera. Bien, ahí respondimos lo de totalmente ordenado, ¿sí? Después vamos a decir que es, no nos pregunta, pero que es parcialmente ordenado cuando, como el caso de la, que haya elementos que no se relacionen. ¿Está bien? Por ejemplo, habíamos dicho el 5 no se relaciona con el 2, entonces esto se va a llamar parcialmente ordenado. Pero bueno, no importa. La otra preguntita que nos dice es si son bien ordenados.
¿Alguien se acuerda qué significa bien ordenados? Ujú. Bueno, si se fijan, la definición de bien ordenado la tienen, me parece que al final del teórico 10, que es la tercera parte. Aquí está, fíjense. Conjuntos bien ordenados. Primero que nos dice un conjunto totalmente ordenado. O sea, primera condición es que sea totalmente ordenado. En nuestro caso ya tenemos uno que no lo es. Entonces, al no ser totalmente ordenado, no va a ser bien ordenado. ¿Está bien? Por un lado eso. Por otro lado nos dice, va a estar bien ordenado si cada uno de sus subconjuntos no vacíos tiene primer elemento. Es decir, cualquier subconjunto que yo tome tiene que tener primer elemento. ¿Qué pasa acá? Si yo tomo, por ejemplo, el subconjunto solamente el formado por el 15 y el 30. Si yo tomo el 15 y el 30, tiene primer elemento, sería el 15. ¿Por qué? Porque al tener estos dos, el 15 precede al resto. Si yo tomo, supónganse, el subconjunto formado por 3, 6 y 15, ese subconjunto tiene primer elemento, sería el 3. ¿Por qué? Porque el 3 precede al 6 y precede al 15. ¿Pueden encontrar algún subconjunto de 2 o 3 elementos que no tenga primer elemento para justificar? ¿Se dan cuenta la pregunta? ¿Me explica, profe, de vuelta el ejemplo que dio con el 30 y el 15? Sí, sí, sí. Digo, para ver si es bien ordenado, deberíamos ver si cualquier subconjunto que yo tome de todos estos elementos tiene primer elemento. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, hagamos acá una llave, encerremos solo el 15 y el 30, tomemos solo el subconjunto formado por 15 y 30. Este subconjunto tiene primer elemento, ¿por qué? Porque si yo me quedo solo con esto, borro todo el resto, el primer elemento es el 15. ¿Por qué? Porque el 15 precede al resto, el resto en este caso sería el 30. O sea que este subconjunto tiene primer elemento. No me sirve para usarlo como contraejemplo, porque estamos buscando un contraejemplo. ¿Qué pasa si yo tomo el subconjunto formado ahora por estos tres, por ejemplo? Yo tomo el 3, el 6 y el 15, supónganse, ¿no? Por elegir nomás, tomo estos tres. ¿Qué pasa? Este tampoco me sirve porque el 3 es primer elemento de este subconjunto. ¿Por qué? Porque el 3 precede al 6 y precede al 15. Ah, ya entendí. ¿Y usted pidió uno de 3? ¿De 3? Uh-huh. ¿El 2, 6, 15 o 2, 10, 15? Claro, el 2, 10, 15, por ejemplo. El 2, 10, 15 podría ser porque a ver, Pero déjame el 10 no pensar. se relaciona con el 15, ¿o no? Claro, claro. Tendríamos que buscar en realidad que se relacionen, por ejemplo, como estos, como el El 3, el 3, el 6 y el 15. 15. El 2, Claro. el 10 y el 5 puede ser. El 2, perfecto. Ahora sí. El 2, el 10 y el 5, fíjense que están relacionados, ¿sí? El 2 con el 10, el 5 con el 10. Pero ¿qué pasa? Este subconjunto no tiene primer elemento. Solamente tiene estos dos elementos Sí. minimales. Claro, podría ser el 2, el 10 y el 30. El 2, el 10 y el 30. Ese no porque el 2 es primer elemento. Fíjate, el 2, el 10 y el 30. El 2 precede al 10 y el 2 precede al 30. Entonces justo ese no te sirve porque sí tiene primer elemento. ¿Te das cuenta? Profe, para tomarla como bien ordenada tiene que solo ser, o sea, tiene que tener solo el primer elemento, o sea, no es necesario que tenga el último, por ejemplo. No, no es necesario. Cada subconjunto que tomes tiene que tener primer elemento. No todo, bueno, todo es un subconjunto de sí mismo, ¿no? Pero si hay alguno que no, ya nos alcanza para decir que no lo es.
Por ejemplo, de nuevo digo, el que me dijeron al último, 2, 10 y 30, si yo tomo ese subconjunto, no me sirve porque el 2 es primer elemento de este subconjunto, porque precede al 10 y precede al 30. Pero este último que me habían dicho, 2, 5 y 10, sí me sirve como contraejemplo. ¿Por qué? Porque si yo me encierro solamente acá, ¿qué pasa? No tengo primer elemento, no hay uno que preceda al resto. ¿Por qué? Porque bueno, el 5 precede al 10, pero no precede al 2. Y el 2 precede al 10, pero no precede al 2. ¿Está bien? Entonces, este me serviría para decir que encontré un subconjunto que no tiene primer elemento. Por lo tanto, no va a ser bien ordenado, porque esa es la definición de bien ordenado. Ah, ahí entendí, ahí entendí. Estaba ¿Sí? confundido. Buenísimo. ¿El resto se entendió esto de los subconjuntos? Fíjense, por ejemplo, 2, 6, 3. claro, ese sería otro, muy bien. El 2, 6, 3 sería otro contraejemplo, donde es un subconjunto de todo este conjunto que no tiene primer elemento. Muy bien, pero por ejemplo, si tomo el 1, 2 y 5, tampoco me sirve, porque este sí tiene primer elemento, que es el 1, porque precede al 2 y precede al 5. Entonces, bueno, vamos a escribir eso. Primero hay dos cosas. En primer lugar, no es bien ordenado porque no es totalmente ordenado. Justo el A habíamos dicho que no lo era. Y además, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque si ven bien la definición, dice que un conjunto totalmente ordenado se va a considerar bien ordenado si cumple tal cosa, pero este ya no lo era. ¿Está bien? Pero además vamos a dar este contraejemplo. Existe un subconjunto y lo nombramos, por ejemplo, 2, 5, 10, o podríamos poner el último que me dijeron, 2, 2, 3, 6. Ponen 1 ustedes, ¿está bien? Que no tiene primer elemento. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? ¿O queda alguna duda hasta acá? Sí, profe. Bien, Ale. Bueno. Entonces ahora respondamos para el inciso B. En el inciso B teníamos este diagrama de Haas, dijimos recién que este era totalmente ordenado. ¿Por qué? Porque todos los elementos se relacionan entre sí, todos. Ahora les pregunto, ¿será bien ordenado? ¿Qué les parece? Me parece que no, porque tiene el primer elemento. Sí, es bien ordenado. Claro, justamente, al tener primer elemento, va a ser bien ordenado. Fíjense que en realidad, ¿cómo me doy cuenta si es bien ordenado? Tomando cualquier subconjunto, supónganse que yo tomo el 8 y el 16. Me pregunto, ¿tiene primer elemento? Sí, el 8. Entonces, no me serviría como contraejemplo. Tomemos otro, tomemos el 8, 16 y 32. ¿Tiene primer elemento? Sí, el 8. ¿Qué pasa si tomo el 4, 4 y 8? También tiene primer elemento, que es el 4. Tomo el 4, 8, 16. También tiene primer elemento. Y bueno, esto se da porque justamente es una línea recta. Entonces, cada subconjunto que ustedes tomen siempre va a tener primer elemento. ¿Está bien? Y el general, que sería todo el conjunto, también, que es el 2. El 2 acá también es primer elemento. ¿Está bien? Entonces, justamente al tener siempre primer elemento, vamos a decir que es bien ordenado. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro ahí? ¿O lo explico de nuevo? No tengo problema. ¿Se entendió? Bien. ¿El resto? Yo entendí, profe. Bien. Bueno, buenísimo. Entonces les dejo a ustedes para pensar el 6. Si quieren, la semana que viene lo vemos en consulta, ¿sí? Al asteriscado este que tienen acá. Bien, Nati, vas a presentar el ejercicio 7.
Nati, ¿te me fuiste? Profe, cuando decimos que tiene el Sí. primer elemento, ¿no hace falta hacer una demostración? No, en este caso no. Cuando ustedes muestran los elementos distinguidos no hace falta. Ah, Sí, ok. sí. Pueden justificar que tiene primer elemento porque hay uno que precede al resto. Eso sí, cuando les pide justificarlo, lo dicen con sus palabras. Ujú. Bueno, no sé, Nati, si no empezamos por el 8. Estoy acá, Betty. Se me había Ah, tildado la perdón, perdón. compu. Se me había tildado la compu, perdón. ¿Te anda segura? Sí, ya está. La tuve que reiniciar. Pero Qué ya está. embole. Bueno, Bueno, escúchame, dejo de compartir, así, dale. eh, para que voy a hacer un lío. Se me tildó la compu y se me tildó el corazón. Ay, qué horror. Sí, me imagino. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Ay, qué bronca, sí. Bueno, Ahí te dejo con el 7. dale. ¿Se ve ahí mi pantalla? Sí, Bueno. Bueno, a ver, en el ejercicio 7, la consigna nos dice, sea el conjunto A, formado por los elementos A, B, C hasta H, y el diagrama de Haas del conjunto ordenado A con esta relación, ¿sí? Bueno, este es el diagrama de Haas, y este es el conjunto A que tenemos. Dice, encontrar todas las cotas superiores e inferiores y el supremo y el ínfimo de los siguientes subconjuntos de A. Entonces, dado A conjunto, tenemos distintos subconjuntos a los que tenemos que hallar o encontrar sus cotas superiores, inferiores, supremos e ínfimos. Pero para esto primero vamos a recordar las definiciones. Bueno, tenemos un conjunto A y consideramos un subconjunto B de ese conjunto A, ¿sí? Con esta relación de orden, y esa relación definida en A. Y dice, el elemento A en A se dice que es cota inferior de B, ¿sí? Del subconjunto de A, y es anterior, o sea, si precede a todos los elementos de B, ¿sí? Y ahí tenemos la definición en símbolo. Si esta cota inferior sucede a todas las cotas inferiores de B, se dice que esa cota es ínfimo de B. Por otro lado, bastante parecida, la definición de cota superior. Dice, el elemento A en A se dice que es cota superior del subconjunto B si es posterior, o sea, si sucede a todos los elementos de B. Y además, una cota superior precede a todas las cotas superiores de B, se dice que esa cota es suprema. Entonces, bueno, vamos a ir acá al JAM y veamos. El subconjunto de A, el B1, está formado por el C, el D y el E. O sea que está formado por esto, ¿sí? Y lo que tenemos es que eh, una cota inferior, tenemos que hallar cota inferior ínfimo, cota superior y supremo de este subconjunto B sub 1. A ver, ¿se animan a decirme cuál sería cota inferior, si tienen este caso? El A y el B. El A y el B. Ajá. La C. La C me dicen. Recuerden que, fíjense, dice que un elemento A en A es cota inferior del subconjunto B si precede a todos los elementos de B. Así que es la unión de lo que decían ustedes, chicos. ¿Por qué? Porque fíjense, es cierto que A y B van a ser cotas inferiores, ¿sí? ¿Por qué? Porque son elementos de A que preceden a los elementos de B1.
pero también C, ¿sí? También C precede a los elementos de B1. Entonces acá vamos a poner A, B y C. Vamos a poner mejor en mi Word. Y tenemos que justificar, ¿sí? A, B y C. ¿Y cuál sería la justificación? Porque preceden a todos los elementos del conjunto. del subconjunto. Porque si decimos el conjunto, estamos hablando de todo el A. En este caso sería todos los elementos del subconjunto o de B1, ¿sí? Bien. Preceden. No, de vuelta, perdón. Subconjunto B1. Por lo cómodo. Bien, vamos de vuelta y veamos ahora. Tenemos que ver en este caso quién sería ínfimo si es que tiene. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden la definición, ¿no? La definición dice que si una cota inferior sucede a todas las cotas inferiores de ese subconjunto, es ínfimo. No tiene. No tiene, me dicen. A ver, ¿alguien más? ¿Están todos de acuerdo? Habría que justificar por qué si no tiene, ¿sí? Siempre hay que justificar, digamos que no tiene, o si nombramos algunas como que tiene, hay que justificar. No sé quién me dijo que no tiene, ¿por qué? ¿Cuál sería la justificación? Porque no hay una, sino dos Porque que suceden a todo el subconjunto de A. vos fíjate que ¿cuáles habíamos nombrado como cotas inferiores? Tenemos A, C y B. Y la definición que me dice que si hay una que suceda a todas las cotas inferiores. ¿Hay una que suceda a todas las cotas inferiores? El C. El C, exacto. Porque fíjate que A y B están como digamos por debajo o antes de C. Entonces C la sucede a las dos. De todas las cotas inferiores que tiene el subconjunto B1, hay una que sucede a todas. Entonces acá vamos a poner que es C. ¿Sí? Y vamos a justificar. C es ínfimo, ¿por qué? Esa es la justificación. En términos de la definición, ¿no? Le podemos decir con sus palabras usando los valores de la definición. ¿Cuál sería la justificación? Sí, porque sucede a todos los elementos del subconjunto de A o subconjunto de U. En realidad sería no a todos los elementos, porque no es que suceda a todos los elementos, porque vos fíjate, si dijéramos que sucede a todos los elementos, el C tendría que estar por acá, porque sucede a todos los elementos de B1. ¿A quién sucede? Sucede a todas las Entonces, cosas. hay que especificar el D y el E. No, sino que decimos que C es cota inferior y sucede a todas las cotas inferiores de B1. ¿Se entiende? Porque la definición dice esto, ¿no? Que de todas las cotas inferiores, tiene que, o sea, si hay una que la suceda a todas esas cotas inferiores, esa cota inferior es ínfima. ¿Sí? Entonces ahora es como que nos centraríamos solamente en estas tres que están en rojo. Tengo A, B y C, cotas inferiores. ¿Hay una que suceda a las tres? Sí, C la sucede a las tres. Por eso C es ínfimo. Entonces acá sería ínfimo C porque sucede a todas las cotas inferiores de B1. ¿Entendió eso? Por ahí es medio confuso, lo entiendo. Pero ¿se entiende esa parte? Cuando estoy mirando el ínfimo o estoy tratando de ver si tengo un ínfimo, me detengo solamente en las cotas inferiores que encontré y analizo de esas si hay una que las sucede.
a todas ellas, ¿sí? En cambio, cuando busco cotas inferiores, miro el subconjunto que me han dado, en este caso el B1, ¿sí? Pregúntenme, chicos, sí, no tengo problema, pregúntenme. Vamos a ir a cota superior. Una cota superior, acuérdense que es un elemento de A, del conjunto grande, y va a ser cota superior del subconjunto si es posterior o sucede a todos los elementos del subconjunto. Entonces veamos, vamos a buscar cotas superiores. Por si hay, vamos a cambiar de cota. Cotas superiores tienen que ser elementos del conjunto A que sucedan a todos los elementos de B1. ¿Mm? ¿Cuáles serán? ¿Alguien que está conmigo? ¿El H puede ser? El El H, FH y G, ¿cómo? ¿No escucha ahí? la F, la H y la G. Exacto. Ahora, ¿por qué esas tres? ¿Por qué esas tres? A ver, otro valiente, u otra valiente. Me dijeron F, G y H, y es cierto, sí, esas tres son cotas superiores. ¿Pero por qué? Porque sucede a todos los elementos del subconjunto. Ujú. Fíjense que son elementos en A que suceden a todos los elementos del subconjunto este B1. Entonces acá vamos a poner F, G y H suceden a todos los elementos de B1 o del subconjunto. Bien, veamos ahora supremo. ¿Qué dice supremo? Si una de esas cotas superiores precede a todas las demás, entonces esa es suprema. A ver, ¿qué opinan? Ahora sí, diría. Ahora sí, perdón. Que ahora sí iría H. A ver, ¿por qué? Porque es el elemento que precede a todo el subconjunto de uno. Claro, pero fíjate que no tiene que preceder a los elementos de B1, porque los que preceden a los elementos de B1, ¿quiénes serían? Estos que están acá, las cotas inferiores. ¿A quiénes tiene que preceder el supremo? Tiene que preceder a las cotas superiores. Entonces solamente voy a mirar estas verdes. A estas verdes. ¿Quién de estas verdes Ah, perdón, sí, sí, precede sí. a todas las demás? Es. Ujú. ¿Quién? A ver. Nati, ahí te escribieron en el chat. Ah, gracias. Perdón, Juan, ¿querías hablar? No, iba a decir que no había. Que no había. Y Axel dice lo mismo, creo que no hay porque hay tres y debería ser una. Claro, fíjense, si vemos el diagrama de Haas, tenemos las tres cotas superiores, pero no hay una que preceda a todas, ¿sí? Porque fíjense, F no precede a G, pero precede a H, y G precede a H, pero no precede a G, a F, perdón. Entonces no hay una que preceda a las tres. Por lo tanto, supremo no tiene. También tenemos que decir por qué. Entonces vamos a decir lo que me dijeron ustedes con sus palabras. No tienen porque no hay una cota superior poner una única cota superior que preceda a las demás. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Profe, Sí, sí, decime. si hubiera en ese diagrama, en esa intersección que no hay letras,
como arriba de C. Si hubiera una letra, ahí sí habría supremo. Acá decís vos, Claro. claro, bueno, suponte que acá hubiera algo, en este caso. Es cierto lo que vos preguntas. Suponte que hubiera algo que lo vamos a poner con un negrito. Hubiera, no sé, un no sé qué, un 1. Ahí. Bueno, ¿qué pasaría en ese caso? El 1 sería cota superior porque sucede a todos los elementos de B1, ¿sí? Y de todas las cotas superiores que tendría 1, F, G y H, y el 1 estaría antes de F, G y H, o sea, precedería a F, G y H. En ese caso tú tendrías supremo. Sí. Ahí. Ay, mira. ¿Alguna duda más de este? Acá me pregunta Darío, ¿y si hubiera una letra arriba de H, sería supremo? Bueno, veamos. Si hubiera una letra por acá arriba. Supónganse un algo ahí, no sé qué. Ahí donde está el puntito negro, ¿qué tendríamos? Ese sería también un elemento de A que estaría sucediendo, o sea, estaría después de todos los elementos de B1. Entonces, ¿qué sería si estuviera después de todos los elementos de B1? Si sucede a los elementos del subconjunto. ¿Qué opinas? No sería de supremo. ¿Qué sería? Solo sería cota Parte superior. de la cota superior. Exacto, sería una cota superior, porque estaría sucediendo a todos estos elementitos de acá, del conjunto celeste, pero no estaría antes de esos elementos Claro. verdes, o sea, estaría después, sería también de color verde, ¿sí? Sería cota superior, pero como no está precediendo a esos elementos, sino que está después, es nada más que una cota superior, no sería supremo y seguiría B1 sin tener supremo, porque fíjense, no hay un elemento que preceda a F, G, H y al negrito. ¿Sí? Genial, buenísimo. ¿Alguna otra duda, chicos, de esto? Lo vamos a hacer tranqui porque es complejo darse cuenta, porque fíjense que es lo más, digamos, como lo que uno por ahí no ve tanto en la definición, uno lo lee así rápido y que no ve. Fíjense que la definición que dice es el elemento en A. O sea que cuando vemos cotas superiores, cotas inferiores, ínfimo y supremo, estamos viendo elementos en el conjunto grande. ¿Cómo se comportan esos elementos del grande respecto al subconjunto, o sea, al chiquito? Uno por ahí tiende a ver, ¿qué cosa? Elementos acá mismo en el subconjuntito, pero no, fíjense que A, B y C son elementos de A, F, G y H son elementos de A, que digamos, verifican la definición en cuanto a su comportamiento respecto a los elementos de este B1, ¿sí? En este caso, suceden a los elementos del B1 y en este caso los preceden. Entonces dice, Axel dice, entonces C no sería ínfimo, es ínfimo C, exacto. ¿Por qué? Porque de todas las cotas inferiores, C es la que sucede a todas. ¿Y por qué estamos considerando C? Porque ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué C sucede a C? Claro, porque fíjense lo que dice la definición. La definición dice, habla de este menor o igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo en este caso? Que C sucede a B y se sucede a sí mismo. Por eso es que es ínfimo. ¿Sí? Mejor ahí. Genial. ¿Alguna duda más? Vamos a seguir practicando porque tenemos dos más, pero no importa que pregunten las veces que haga falta, ¿sí? Profe, una pregunta. Entonces, sucede es cuando está por encima, digamos, en el diagrama de Haas, y Claro, precede cuando está por debajo. claro. Es como que Ah, si vos lo vieras, no sé, imagínatelo como en una ficha así. Vos lo ves, no sé si estás viendo mis manos. Como que vos vieras una ficha así. Entonces, ¿qué tenés mirando de abajo para arriba? Está antes. Cuando hablamos de precede, está antes, está debajo.
cuando hablamos de sucede, está arriba, después. ¿Sí? Ah, ¿Sí? bien, ¿Sí, gracias. mejor? ¿Mejor? Bueno, si no tienen ninguna duda más, voy al B. Si no me preguntan, no hay ningún problema. Axel dice, o sea, ínfimo puede estar dentro del subconjunto y supremo también, claro, exacto. ¿Por qué? Fíjense acá, el ínfimo está dentro del subconjunto, es el C. ¿Y a qué se debe esto? Porque si estamos diciendo que la definición habla de elementos de A y el C también está en el subconjunto, bueno, ¿por qué? Fíjense, por este menor igual que está acá. Para todo, yo ni se los leí porque es medio rebuscado leer, pero fíjense, para todo elemento X en B, la cota inferior es menor o igual a esos elementos en B. Y además, para todo X en A, si X es cota inferior de B, entonces X es menor o igual a A. Entonces, a ver, traduzcamos esto. Dice, para todo X en A, se me olvidan, para todo X en A, si X es cota inferior de B, X es menor o igual a A. Entonces, para todo X en A, si X es cota inferior, como esta, para todo X en A, X menor o igual ¿a quién? A ese A. Entonces, para todo X en A, ese X va a ser menor o igual a A. ¿Y quién era A? El ínfimo, ¿lo ven? O sea, si tengo cotas inferiores en este caso, y tengo una cota inferior que es mayor o igual, o sea, que precede a todas las demás, entonces ínfimo. ¿Sí? Por eso la definición usa el menor igual, porque puede ser, como me pregunta acá Axel, puede estar dentro del subconjunto. ¿Mm? Por este menor igual que tenemos en la definición. ¿Mm? ¿Alguna duda más, chicos? Pregunten tranquilos. No, profe, yo creo, la verdad. Genial. De todas formas, tenemos dos más para practicar y me van preguntando. Si vuelven a surgir dudas de la A, no hay problema, volvemos para atrás. Bueno, veamos el B. El inciso B tiene al B2. Sí, vamos a ver quién es el B2. Es el conjunto formado por los elementos E y G. Entonces, E y G. Si meto la pata me dicen porque como que la letra está muy chiquitita. Este sería el B2. Hermoso. Bueno, entonces fíjense, ahora tenemos que buscar cota inferior. Recordemos que es cota inferior. Son elementos en el conjunto A que preceden, o sea, que están antes o debajo o que son menores o iguales a los elementos del subconjunto. ¿Quiénes serían en este caso? Preceden o están antes o son menores o iguales a E y G. En el chat, Nati, te dijeron. A ver. C, E, A y B. ¿Están de acuerdo los demás? Me dijeron A, B, C y E. ¿Qué dice? Juan dice sí. Bueno, a ver, Axel, ¿cuál sería la justificación? Me dijeron A, B, C, o sea que serían 4 cotas inferiores.
¿Por qué? ¿Por qué o cómo te diste cuenta? Axel dice que porque preceden a todos los elementos de B2. Claro, fíjense, tengo los elementos de B2 que son E y G. Entonces, estos son elementos de A, B, C y E, y preceden a todos los de B2, porque fíjense, A, siguiendo todo el diagrama de Haas, A precede a E y a G, C precede a E y a G, B precede a E y a G, y E se precede a sí mismo y precede a G, por lo tanto también es cota inferior, ¿sí? Entonces vamos a poner acá. A, B, C y E, porque preceden a todos los elementos de su conjunto de dos. ¿Entienden, chicos, esta parte? ¿Se entendió eso? ¿Por qué eso? Vamos a ver ahora ínfimo. Hay una de esas cotas inferiores, que suceda a todas las demás. Que suceda, o sea, fíjense que esté arriba o que sea mayor o igual a todas esas. ¿Hay alguna de esas cotas inferiores que preceda a todas las, perdón, que suceda a todas las demás? Fíjate, Nati, en el chat. Perdón. Alguien dice E, Juan dice E, Axel cambia de idea y dice E. Bueno, a ver, ¿por qué? Pareciera que el candidato es este. Bueno, a ver, ¿por qué? Fíjense que, ¿qué pasa? Estas cuatro son cotas inferiores. Y hay una que está por encima de todas. Porque fíjense, siguiendo acá, E, que es cota inferior, sucede a C y sucede a A. E sucede a C, por lo tanto sucede a B. Y E se sucede a sí misma. O sea que el ínfimo es E. Fíjense que la justificación sería más o menos la misma que tenemos acá. Sería E, ¿por qué? Porque sucede a todas las cotas inferiores de B2 en este caso. ¿Entienden? ¿Se ve, chicos, eso? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, vamos a ir ahora a buscar las cotas superiores. Si tiene, díganme cuáles son para ustedes y por qué. Cotas superiores, o sea, fíjense, elementos F, G y H. F, G y H. A ver, ¿por qué? Van a decir F, G. A ver, bueno. No sé si los demás están de acuerdo, pero justifícame, a ver por qué serían esas. Ah, no, no, sería H solo. Porque es el que sucede a G y a E. Ajá. A ver, yo te voy a descartar una, porque encuentro algo que no se da. Vamos a ver qué dicen los demás. Por ejemplo, F, ¿qué pasa acá? Estas cotas superiores son elementos del A, del elemento grande, que tienen que suceder a todos los elementos. ¿Qué pasa con el F? Fíjate, entre el F y el G. F sucede a E, pero F no sucede a G. Entonces, F no puede ser. ¿Sí? Correcto.
La que F la descarta. Por esa Juan razón. dice H y G, Nati. H y G, dice Juan. A ver por qué Juan. Sí, G. ¿Por qué serían esas? Porque sucede a todos los elementos del subconjunto. Ajá. Sucede. Es cierto. Es cierto. Fíjense, son elementos del A, del elemento grandote, que están después, o que son mayores o iguales, o que suceden a todos los elementos del subconjunto. El G sucede a E y se sucede a sí mismo, y el H sucede al G y sucede al E. ¿Sí? Entonces ambas son cotas superiores. Perfecto. Lo vamos a justificar como me lo dijeron recién. El H porque suceden a todos los elementos del conjunto de los. Bien, ahora tenemos que ver si tiene supremo. ¿Qué era el supremo? Era una de las cotas inferiores, perdón, de las cotas superiores, que ¿qué tenía que cumplir? Que preceda a las demás. ¿Hay alguna de las cotas superiores que preceda a las demás? Axel dice G. Bueno, ¿por qué? No sé si los demás están de acuerdo, pero bueno, hay que justificar. ¿Por qué? De las dos cotas superiores que encontramos, tiene que haber, si hay supremo, va a ser una de esas cotas superiores que preceda a todas las demás. Porque precede a G y a H. Claro, fíjense, G, ¿qué pasa con G? G se precede a sí misma y precede o está antes o es menor o igual a H. Entonces G es supremo. ¿Sí? Y justificamos así. Supremo es G porque precede a todas las cotas superiores de B2. O en vez de poner esto podrían decir porque precede a G y a H. No hay problema. Como ustedes quieran. ¿Entendieron eso, chicos? Bueno, bien, bueno. Bueno, vamos a ir ahora al D. Fíjense, el D tiene el subconjunto B4, formado por D, E, F y G. Entonces vamos a ir acá ya y vamos a marcar quién sería S. Entonces dijimos, está formado por D, E, F y G. Ese que está ahí es el B4. Bueno, vamos a ir en búsqueda de cotas inferiores. Yo sé que les voy a cansar, pero les voy a repetir a las definiciones porque es difícil acordárselas. Entonces, las cotas inferiores son elementos de A, del conjunto grandote, ¿sí? Que preceden, que están antes o que son menores o iguales a todos los elementos del B4 en este caso. ¿Quién sería cota inferior? Axel dice ABC. ABC. Ajá. ¿Están de acuerdo todos con que es ABC? Y D y E. Y D y E. A ver, entonces, marquemos todas las que me han dicho. A, B, A, B, C, D, y E. A ver, vean, analicemos. La definición dice que son elementos del grandote, del A, que tienen que
preceder, sí, preceder a todos los elementos del B4. Vean, el A precede, fíjense, al E y por tanto al G. El A precede a C y por tanto a D y F. O sea que el A precede a todos los del B4. Genial el A. Vamos con el B. El B precede al C, precede a D, precede a F. B precede a C, por este caminito, precede a E, precede a G. Bien, está perfecto. Hasta ahora estos dos. Veamos ahora el C. C precede a D y F, C precede a E y G. Bien. Vamos ahora al D. D precede a F, D precede a sí mismo, D no precede a E. Entonces ahí hay uno que me falla. ¿Por qué? Porque D se precede a sí mismo, precede al F, precede al G, pero no hay una línea acá en el diagrama que me lo una con el D. O sea que el D no puede ser. Este no. Veamos ahora el E. El E se precede a sí mismo, precede al G, precede al F, pero fíjense, con el D no. Entonces, este tampoco. ¿Se entendió por qué D y E no son cotas inferiores? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces, bueno, en cotas inferiores, está bueno que, aunque, a ver, no podemos estar seguros de todo. Entonces, a ver, se me ocurre que todos dicen, no sé, A, B y C, pero yo digo que la D también. Bueno, la digo, porque si me quedo con la duda, después digo, bueno, ¿y por qué D no era? Entonces, aunque no estemos seguros, digámoslo por el chat o por el micrófono, para sacarnos la duda, ¿sí? Entonces, A, B y C. ¿Por qué A, B y C? Bueno, la justificación es la misma siempre, ¿no? Entonces, A, B y C, porque preceden a todos los elementos del subconjunto B2, o del B4, perdón. O pueden decir porque preceden a todos los elementos de B4, ¿sí? O porque preceden a D, E, F, G, ¿sí? Como ustedes quieran. Bien, vamos a ver si tiene ínfimo. ¿Hay alguna de estas cotas inferiores que suceda a todas las demás? En otras palabras, ¿hay alguna de estas cotas inferiores que sea mayor o igual o que esté a más arriba o después de todas las demás? Axel dice C. ¿Qué dicen los demás? ¿Podrá ser C el ínfimo? ¿Nadie más? Sí, siempre. Ajá, ¿por qué el C? ¿Qué observan? ¿Cómo se dieron cuenta? Tenemos el C acá, y tenemos estas tres cotas inferiores. Es parecido al que veíamos en el A. El C se sucede a sí mismo, sucede a A y sucede a B. Por tanto, es ínfimo. Entonces, bien, perfecto. Entonces ponemos acá que el ínfimo va a ser C, porque sucede a todas las cotas inferiores de B4. Así que yo acá me salte el C porque está asteriscado, ¿sí? Por eso del B2 salte al B4. Bien, vamos a buscar ahora cotas superiores. Díganme si tiene, y si tiene, ¿cuáles son? Cota superior, ¿qué es?
elementos de A, del grandote, que sucedan a todos los elementos del B4 en este caso. Axel dice H. Sin duda. Bien. Me encanta que pregunten igual. H. A ver, proponen el H. ¿Alguien propone algún otro? Juan se suma a la causa y dice que el H también. Bueno, fíjense, ¿qué cumple el H? A ver, chicos, ustedes que me dijeron, Axel o Juan. ¿Por qué les parece que H sería cota superior? Sucede Es a el único todos que los... tiene. A ver. ¿Abro yo? Sucede a todos los elementos de su conjunto. Claro, Tipo, pero fíjense supongo qué que pasa vamos a con lo H. mismo. Fíjense qué pasa con H. H sucede a F y sucede a D. H sucede a G y sucede a E. O sea que sucede a todos los de su conjunto. O sea que, efectivamente, H es cota superior. Entonces decimos que H es cota superior porque sucede a todos los elementos de B4. ¿Tendrá supremo este conjunto? Este subconjunto, perdón. Supremo era que de todas las cotas superiores haya una que preceda a todas las demás. Cristian dice H. Teresa dice H porque se precede a sí misma. Perfecto. Esa es la justificación. O sea, tenemos una sola cota superior y se cumple que ella se precede a sí misma. Entonces no queda otra que ella sea el supremo. Muy bien. Entonces, H, porque se precede a sí misma. Fíjense que antes habíamos puesto en el caso de la justificación del supremo porque precede a todas las cotas superiores. Bueno, pero H era la única, y como se precede a sí misma, esa es la justificación. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? De cualquiera, ¿no? Del A, del B o del D, de cualquiera, no hay problema. Sé que las justificaciones son más o menos lo mismo, es seguir la definición y es como una cancioncita que sigue, pero ¿qué es lo difícil? Es identificar este elemento teniendo en cuenta que siempre van a ser elementos del conjunto grandote, ¿sí? Que cumplen algo respecto al subconjunto. ¿Sí? Pero bueno, lo que quieran preguntarme, no hay problema. Cualquier cosa nos preguntan, ¿sí? A mí igual la profe. Pueden decir que igual van a tener una clase de consulta. Si quedan dudas, por ahí después lo ven de nuevo y queda alguna duda, no hay problema. Bueno, Betty, yo dejo de compartir. Dale, Nati. Yo tengo una duda de otro ejercicio que hicimos antes. Bueno, Bueno, ahí dejo de compartir así voy con la profe. sí, Juan, ¿de qué ejercicio? En el ejercicio que hicimos hoy para ver si es bien ordenado, que Sí. tomábamos un subconjunto de 3 elementos, ¿tiene que ser sí o sí de 3 elementos o es un mínimo o un máximo? No, no, vos puedes tomar de un elemento, de dos, de tres, de cuatro y todo el conjunto. Justo porque encontramos ese de 3, a ver, ahí voy. En este, ¿no?
Yo puedo tomar cualquiera, yo podría tomar, por ejemplo, el formado por 10, 15, 2 y 6, por ejemplo. Este subconjunto tampoco tendría primer elemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 2 no precede al 15. Podría tomar el subconjunto formado por 2, 6, 15, 10 y 30, por ejemplo. O sea, vos podrías encontrar cualquiera, ¿sí? Con que encuentres uno ya está. Justo habíamos tomado de 3 porque es poco, digamos, y lo veíamos rápido, pero puedes tomar la cantidad de elementos que vos quieras. ¿Está bien? O sea que no importa la cantidad siempre y cuando estén relacionados. Claro. Uh-huh. Ok. Por ejemplo, acá teníamos el 5 se relaciona con el 10 y el 2 se relaciona con el 10, y yo puedo tomar este subconjunto, ¿por qué? Porque me sirve para decir que este no tiene primer elemento, ¿sí? Porque tenemos 2 acá, tendría que haber uno solo que preceda al resto. No sucede, por ejemplo, si yo tomo estos 4, suponete, el 1, el 2, el 5 y el 10, el subconjunto formado por estos. Este sí tiene primer elemento, sería el 1. ¿Por qué? Porque el 1 precede al 2, precede al 5 y por transitividad precede al 10. ¿Está bien? Entonces, este no me sirve como contraejemplo, digo. Y así podés ir formando con los elementos que vos quieras. ¿Está bien? Sí, ahí entendí. Gracias. Bien. Bueno, chicos, yo en un ratito les voy a subir hasta el ejercicio 7, ¿sí? Nos queda por ver el ejercicio 8. Sí, Axel, está bien eso. Y podés agregar, además de decir que no es totalmente ordenado, podés decir que además encontrás un subconjunto que no tiene primer elemento y mostrás cuál es. Con esas dos justificaciones decís que no es bien ordenado. Para los que llegaron al último, lo que hicimos hoy fue hicimos el 5, el 6 ya lo habíamos empezado ayer, pero respondimos estas preguntitas de totalmente ordenado y bien ordenado. El 7 lo trabajaron recién con la profe, y el 8, fíjense, este se los dejo para que lo piensen y lo trabajamos en consulta. Tenemos un conjunto, ¿sí? Y tenemos una relación dada por extensión. Nos muestran todos los pares ordenados. Y hay que mostrar que es de orden, ¿sí? Recuerden que para que sea de orden tiene que ser reflexiva, antisimétrica y transitiva. Así de manera general, ¿cómo podrían decir que es reflexiva? ¿Qué dirían? ¿O qué pares vamos a mostrar que me la hacen reflexiva? Todos los pares que sean iguales. Todos los pares que sean iguales, muy bien. Como acá, la demostración acá, como es un conjunto finito, va a ser mostrando todos. Entonces, es reflexiva, ¿por qué? Porque el 0, 0 pertenece, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3 y el 4, 4. ¿Está bien? Lo mismo para antisimetría y para transitividad, hay que mostrar todos los casos, ¿sí? Esa es la manera de justificarlo. Bueno, hay que responder si es de orden total o parcial. Recuerden que orden total es cuando todos sus elementos se relacionan, todos. Y orden parcial cuando hay alguno que no se relaciona. Por ejemplo, acá los que tenemos son el 4 con el 3, 2, 3, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 0, 1. ¿Qué les parece? ¿Hay dos elementos que no se relacionen? Y si los hay, ¿cuáles? ¿O se relacionan todos? El 4 con el El 0. 4 y el 2. Muy bien, perfecto. Ya encontramos dos ejemplos. El 4 con el 2, ni el 2 con el 4, entonces ahí tenemos un ejemplo. Y el 4 con el 0, ni el 0 con el 4, entonces ahí tenemos otro ejemplo. Con encontrar... Perdón, Sí. el 2 y el 0. El 2 y el 0 también, muy bien. Con encontrar un ejemplo donde ya haya dos que no se relacionen, es decir, que no estén acá como par ordenado, ya puedo decir que el orden es parcial. ¿Está bien? Y lo que tienen que hacer ustedes es construir el diagrama de Haas. Y una vez construido el diagrama de Haas, determinar esto que vimos en el ejercicio 5, que son los elementos minimales, maximales, primer y último elemento. Así que les propongo que lo hagan solos a este y lo trabajemos la semana que viene. Yo ahora les voy a subir hasta la resolución del 7, que ya trabajamos, así lo pueden ver el fin de
semana para el parcial. Lo que les preguntaba al principio de la clase es si ustedes el martes que viene a las 4 podrían, para que les dé una clase de consulta, una horita aunque sea. Martes a las 4. No sé si tienen algo. Así organizamos ahora eso. Bien.